Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado a dirigentes y políticos y entidades sociales el informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid de la Fundación FOESA. El informe ofrece un análisis de la realidad social de la región, así como de las dificultades que afrontan las familias más necesitadas. En la presentación participó el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. El informe FOESA nos aproxima a la incontestabilidad del dato, y de un dato que nos hace tener muy presentes rostros humanos, los rostros de la pobreza, los nombres y apellidos de tantos hermanos y hermanas nuestros que sufren detrás de la estadística. Y que es importante la estadística, pero detrás está todo ese sufrimiento que viven y nos apremia. Y precisamente contamos en el plató con los artífices y conocedores de este informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid. Luis Hernández, voz mediano, director diocesano de Cáritas Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Y Guillermo Fernández Maillo, coordinador de este séptimo informe FOESA. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cuáles son las conclusiones principales del informe que se acaba de presentar esta misma semana? Guillermo, me parece que tú eres el que has estado elaborando todos los datos y el que sabes absolutamente todos los detalles, ¿no?, en este aspecto. Sí, bueno, la realidad de la Comunidad de Madrid es una realidad de claroscuros. Hemos aprovechado bien la recuperación económica. Yo creo que ha habido un aumento importante de las personas que viven una situación de dignidad en términos materiales y en términos humanos, e inclusive hemos conseguido que se rebaje la exclusión social. Ha habido un buen impacto de la mejora del mercado de trabajo. Pero también es una realidad que tiene esos claroscuros que hemos comentado, ¿no? Y al menos hay dos otros elementos que sí que nos preocupan, ¿no? Un primer elemento es que se ha generado en Madrid, de una forma proporcional superior al resto de España, una bolsa de ciudadanos y ciudadanas que están en el límite de la precariedad social, es decir, viven en una situación mínimamente digna, pagan sus recibos, tienen su casa, tienen unos ingresos por trabajo, un trabajo que puede ser más o menos precario, pero que probablemente cuando llegue un proceso de desaceleración sean los primeros en sufrir esa situación. Y por otro lado, otro de los elementos que hemos descubierto un poco preocupantes es que la exclusión social más extrema, la más grave, la de aquellas personas que don Carlos decía, que al final detrás de los datos lo que hay son rostros de personas, hay un grupo relativamente numeroso de personas, casi en torno a las 270.000 personas, que acumulan tal gravedad de sus circunstancias vitales en el día a día que han aumentado casi un 45% respecto a lo que fue el pico del 2013 de más alto de la crisis, con lo cual hay una realidad de claroscuros en ese sentido. ¿Y cuál es el perfil concreto de estas personas? Porque nos dabas esos datos, ponías sobre la mesa esa situación, no hay que cantar victorias, han mejorado en algunas cosas, pero decías además, cuidado con la crisis que está por llegar, esa desaceleración, porque todo parece indicar que otra vez se va a retomar ese mal camino, ¿no? Podríamos decir. ¿Cuál es el perfil concreto de estas personas? Bueno, fundamentalmente son varones entre 45 y 65 años, sin estudios o con estudios primarios. El porcentaje de personas de nativos españoles pues es el 80%, en contra de lo que muchas veces se cree que es la inmigración. No son nativos de España. Si nos fijamos desde el punto de vista de las familias, vemos muchas familias monoparentales, mujeres solas con niños a su cargo, que viven en situaciones muy precarias. Y son ellas las que acuden además a Cáritas todos los días a las parroquias, a la iglesia para buscar ayuda. Sí, nosotros en las acogidas parroquiales, en las 460 parroquias que tienen acogidas parroquiales en la diócesis de Madrid, pues recibimos a todas estas personas, no distinguimos, no les pedimos nada y atendemos los requerimientos que nos hacen. Una de las características del informe, se pone de manifiesto en el informe, es que Cáritas ha atendido a más personas que los servicios sociales del Ayuntamiento. Esto hay que saberlo entender. Llegan más personas a Cáritas que lo primero que hacemos es derivarlas a los servicios públicos. Si los servicios públicos no pueden dar respuesta, pues entonces nosotros intervenimos. Y luego a nosotros nos hemos orientado más a atender a las familias, con lo cual el número de personas es superior a la hora de contabilizar. O sea que no quiero tampoco hacer que se piense que los poderes públicos no están efectuando su trabajo, ¿no?
Hay una cosa que me ha llamado la atención, que he visto en algún titular, en algún medio, y es que la brecha entre ricos y pobres en la Comunidad de Madrid es la más alta de España. Ese es un elemento que nos preocupa enormemente. Es cierto que la recuperación económica en Madrid ha impactado de una manera muy potente. Madrid es un gran motor en el término del empleo, en términos económicos, pero sin embargo la distribución que se produce de esa riqueza dentro del conjunto de la sociedad es muy desigual, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros oyentes, personas mayores que están cobrando pensiones muy bajas y que además tienen que estar haciendo el esfuerzo de poder echar una mano a sus hijos, probablemente ellos se den cuenta de lo que significa percibir pocos ingresos frente a la gente que percibe muchos. Y la realidad de Madrid es que esa diferencia entre los más ricos y los más pobres es tremendamente preocupante. Cuando hablamos de este tipo de elementos que parecen un poco fríos, realmente luego detrás de ello está la vida de mucha gente que, por ejemplo, cuando tiene que enfrentar, pagar sus deudas, pagar sus suministros, pagar sus gastos básicos, hay una realidad en Madrid que nos dice la importancia de ese fenómeno de la desigualdad, y es que la capacidad de los hogares en Madrid es mucho menor que en otras partes de España para poder hacer frente a las deudas que uno tiene que contraer para poder sobrevivir en el día a día. Bueno, eso le iba a decir porque en el informe se constata además que es que hay gente que tiene que prescindir de la calefacción, de internet, de incluso la televisión, bueno, pues de servicios básicos o que todo el mundo tenemos y que nos parece normal. O sea, que se ha llegado a un límite, hay familias, hay personas que es que viven en este umbral, ¿no? en esta situación. Las familias tienen que reducir, tienen que decidir estrategias para poder sobrevivir en el día a día, y en eso Cáritas, como Luis muy bien estaba explicando, está atendiendo todos los días a gente que está en ese tipo de circunstancias, que yo creo que además de Cáritas se puede profundizar mucho más en lo que está sucediendo y lo que se está haciendo en este momento, ¿no, Luis? Pues sí, realmente a esas personas que llegan a las parroquias, lo primero que detectamos cuando les acogemos y escuchamos son dos problemas fundamentales: el empleo y la vivienda. Es difícil poder mantener una vivienda si no tienes asegurado unos ingresos regulares, periódicos y con un nivel suficiente. Es verdad que el empleo ha mejorado en la Comunidad de Madrid, pero el empleo es precario, y cuando estas personas van a intentar alquilar una vivienda se encuentran. El primer factor es que los precios normalmente están muy por encima de sus posibilidades. El segundo factor es que no tienen una nómina con un contrato indefinido que le exige el arrendador para tener garantías de que van a poder pagar las rentas. El tercer factor es que tampoco tienen dinero para poder depositar la fianza y hacer frente a los suministros, a la contratación de los suministros. De las personas que han estado en residenciales de Cáritas estabilizando su situación y han podido salir a viviendas, digamos, de mercado, el 83% ha necesitado ayuda para poder establecerse en la nueva vivienda, ayuda económica que le ha facilitado Cáritas. El informe también presenta, digamos, unas opciones o también ciertas ayudas, ¿no?, para revertir esta situación y para dar la vuelta y no dejar ese buen camino, pero mejorarlo todavía, porque como estamos viendo hay mucho camino que andar, ¿no?, por recorrer. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Bueno, depende de hacia qué punto pongamos el foco. Si hablamos del tema de la vivienda, claramente Madrid, yo diría que España, necesita más viviendas sociales. Necesitan viviendas que tengan una renta controlada, que nunca supere el 30% el coste de la vivienda con respecto al total de los ingresos de la familia. Y en este momento en la Comunidad de Madrid somos muy deficitarios de ese tipo de vivienda. Y el segundo eje sería el enfoque del empleo. Necesitamos consolidar mejor los empleos, y también aquellas familias que están en exclusión, que están cobrando una renta mínima, hay que hacer una modificación en la renta mínima. Ayer nos lo decía el consejero durante la presentación del informe, que ellos están comprometidos y que ven esa necesidad, de forma que se puedan compaginar de alguna manera pequeños ingresos procedentes con el empleo sin perder los beneficios que puede tener la renta mínima, porque si no la renta mínima se convierte en una barrera para acceder al empleo, y el empleo llama al empleo. Es cierto que empleos precarios no significan que la persona vaya a salir completamente de la precariedad, pero también es cierto, y lo dicen las estadísticas, que con un empleo precario es más fácil luego poder saltar a un empleo un poquito más estable, que la situación de paro deteriora a la persona, amén de lo que conlleva de sufrimiento y de situación de agobio, no solo por los temas económicos, sino también por la realidad del desarrollo personal, y en la situación de paro cada vez se hace más difícil poder acceder a un empleo.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si os parece. Tendremos oportunidad de continuar en otros programas, también un poco desglosando todos estos datos, y gracias a ambos, gracias Guillermo por todo el trabajo, porque imagino que es un trabajazo, y también decir que todo el que lo desee puede consultar todo el informe, las distintas claves además en la página web, que ahora mismo van a ver allí en pantalla todos los espectadores, para profundizar y para que sepan la realidad de la Comunidad de Madrid en concreto y toda la labor que realiza Cáritas, que es, como siempre, impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.